Múltiples funciones de modo, son los tres que les acabo de comentar. Deberíamos normalmente siempre volar el dron en modo protegido, donde tengo sensores anticolisión y posición GNSS siempre. Aquí luego tenemos la altura a la cual queremos que el dron retorne a casa. Eso va a variar de 20 metros hasta 500 metros. Eso va a estar en función de dónde, el tipo de misión que tengamos. Se recomienda que la altura de regreso del dron al sitio donde determinemos que sea el regreso a casa debería ser muy similar a la altura máxima a la que está el dron o a la altura que estamos haciendo un vuelo, si en el caso de lo que estemos ejecutando. Supongamos, yo tengo aquí máxima altitud de 120 metros, yo debería configurar mi retorno a casa a esta misma altura. ¿Por qué? Porque los drones consumen, su mayor consumo de energía está en las subidas y bajadas. Si yo estoy volando a 120 metros y le digo al dron que mi regreso a casa es a 20 metros, él va a bajar en el sitio donde esté a esa altitud para poder regresar a casa. Y viceversa, si estoy volando muy bajo y lo mando a regresar a casa y la altitud de regreso a casa es de 120 metros, va a subir para regresar a casa. Entonces hay que tener en cuenta esto. Un poco más abajo tenemos la distancia máxima a la cual va a estar el dron de nuestro sitio donde lo estemos manipulando. Esta distancia va desde 15 metros hasta 8000 metros. Nosotros no recomendamos llevar el dron a los extremos de su comunicación con el controlador porque es bastante peligroso. Máximo recomendamos que alejemos el dron a 2 kilómetros y medio de donde estamos, que puede ser una distancia considerable y donde podríamos, si se presenta algún problema, poder salvar la aeronave. Status sensor, aquí es donde podemos calibrar burbuja e IMU. Y esto es en el caso de que se pierda señal con el controlador. ¿Qué va a hacer el dron? Ahí tienes tres opciones que son regresar a casa, vuelo estacionario o aterrizar. Se recomienda que sea regreso a casa. En el caso, vamos aquí al segundo menú, sensores anticolisión, todos deben estar encendidos. Encendido, encendido y encendido. Eso es básicamente lo que deberíamos hacer. Activar el mapa de radar, activar los sensores anticolisión, activar sensores anticolisión, activar sensores anticolisión. En el caso del controlador, una cosa ya voy. Aquí tendríamos la posibilidad en alguna de estas opciones de poder determinar a qué altura, a qué distancia queremos que el dron detecte los obstáculos. Entonces tenemos dos opciones: la distancia a la que queremos que lo detecte, que puede ir desde 0.5 metros hasta 40, y la distancia a la que queremos que el dron se detenga, que también va desde 0.5 metros hasta 10 metros. Ustedes decidirán, de acuerdo a su experticia y a su experiencia con los drones, cuánto es una suficiente distancia con la cual ustedes puedan reaccionar para poder operar el dron con la mayor seguridad posible. Aquí ya pasamos al modo de controlador. Generalmente utilizamos en Master siempre, y esta opción que tenemos aquí es cuando por alguna manera
perdemos el linkeo entre el dron y el controlador, damos esta opción y volvemos a linkear el dron con el controlador. Este es el menú de transmisión de datos en video. Ahí, como ven, hay dos canales. Generalmente dejamos el canal dual para que el dron automáticamente identifique cuál de las dos transmisiones para él es mejor. Baterías. Tenemos aquí en este menú vemos lo que son el tiempo o la cantidad de batería que tiene el dron, las temperaturas, las diferencias de voltaje. Aquí es importante que destaquemos que no se puede volar un dron con una batería al 100% y la otra al 40%. No te va a dejar despegar porque él hace esa verificación y si las diferencias de voltaje entre ambas baterías es mucha, no va a despegar el dron. Importante aquí tener activado que el dron calcule en todo momento qué cantidad de energía necesita para retornar al sitio de despegue o al sitio que hayamos determinado como casa. En función de esto, el dron, si está en un sitio y ve que le queda 20% de batería y con eso no le va a alcanzar para regresar a su casa, inmediatamente empieza a regresarse para poder llegar a un sitio seguro. Y estas son las dos advertencias de batería que vienen por defecto. Una es alarma de batería crítica, generalmente la colocamos entre 10 y 15%, y el de batería baja la colocamos entre 20 y 30%. Nosotros, aquí está nuestra recomendación, 10% y 30%. Aquí abajo vemos que batería 1, 10 días, batería 2, 10 días. Esto es una opción para el que no usa continuamente el dron. Aquí podemos darle un número definido de tiempo en el cual la batería se debe descargar. ¿Por qué esto? Porque estas baterías deben ser almacenadas descargadas. Entonces eso te ayuda mucho a alargar la vida útil de la batería. Ya aquí pasamos al caso del gimbal. Tiene que estar activado la primera opción. Fíjense cómo está, y esto es para realizar calibración automática del gimbal. Solo se va a realizar cuando se recomienda, y se recomienda hacerlo al inicio de las actividades. O sea, ¿qué significa esto? Que diariamente yo debería hacer esto cada vez que voy a iniciar actividades. O en el caso de que yo haga un desplazamiento muy fuerte del dron, me lo monte en un vehículo y me traslade mucho tiempo, también es recomendable hacerlo antes de iniciar actividades. RTK, no, aquí estamos dentro del menú de los tres punticos. Dentro del menú de los tres punticos tenemos estas opciones, que es tipo de mapa. Tienes estas tres opciones. Nosotros recomendamos MacBook. Tiene que estar prendido GPS siempre. Las unidades, el tipo de unidades que voy a utilizar. Por supuesto, aquí van a salir unidades de medición de distancia, área y temperatura. Hay tres opciones: una es sistema imperial, otra es sistema métrico en kilómetros y otra es sistema métrico en metros. En función de lo que necesitemos o de como las unidades en las que nosotros trabajemos normalmente, lo utilizamos. Ya aquí voy a lo que es los planes de vuelo. Un plan de vuelo para estos drones este dron específicamente tiene 4 planes de vuelo. Vuelos por waypoint, vuelos oblicuos, vuelos de seguimiento de una ruta y el vuelo tipo cartográfico, que es este. Este es el vuelo que generalmente la mayoría de los usuarios tienen cuando compran un dron para hacer estudios a nivel de cultivos, cartografía, topografía. Esto es el vuelo que usan. Simple y llanamente nosotros seleccionamos un área en el controlador. Estos planes de vuelo pueden hacerse tanto en oficina como en el propio campo. Recomendable que lo hagamos en oficina si tenemos el área clara donde vamos a trabajar, para no estar utilizando autonomía de vuelo del dron en el cálculo y en la planificación del vuelo.
Eh, este tipo de vuelo, como les comento, permite hacer cartografía en zonas planas o onduladas, no sin mayor tipo de problemas. Es vuelo de una sola pasada, donde se recomienda 80% de traslape frontal y 65-70% de traslape lateral. Con esto es más que suficiente en este tipo de zonas. Ya cuando las zonas son un poco más inclinadas o hay más desniveles, yo puedo aumentar los traslapes e incluso puedo hacer vuelos de doble grilla, que sería un vuelo en ese sentido, y después este otro sentido que vemos aquí, que es doble grilla. Son básicamente los dos vuelos, un vuelo de cuadrícula normal y un vuelo de doble cuadrícula. Repito, el primero lo utilizamos para hacer vuelos en zonas relativamente planas o pocas ondulaciones, y el segundo lo usamos en zonas donde hay bastantes diferencias de niveles o muchas edificaciones. Hay 3 o 4 diferencias marcadas entre estos dos vuelos. La primera, obviamente, es que una es una sola pasada y la otra es una doble pasada en 90 grados. La segunda es el ángulo en el cual se toman las fotografías. En la primera tomamos fotografías con cámara nadiral o a 90 grados con respecto a la superficie, y en la segunda tomamos fotografías con la cámara en un ángulo de entre 45 y 60 grados. Y la tercera, no menos importante, es el solape longitudinal y transversal entre las tomas de fotografía. Mientras en el primero puede ser entre 80 y 70 longitudinal y 60 y 65 transversal, en la otra podemos llegar incluso hasta 95% longitudinal y hasta 80% transversal. Esas son básicamente las diferencias. Obviamente aquí es importante tomar en cuenta, cuando se va a hacer este tipo de vuelo, la capacidad que tengo de postproceso de las imágenes que voy a tomar, porque he visto computadoras morir haciendo cálculos del segundo tipo de vuelo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Si vemos que son demasiados datos para un solo cálculo, es bueno que de alguna manera lo dividamos y podamos hacerlo en varias partes. Ya aquí vamos a configuraciones para vuelos manuales. Fíjense, estos son los planes de vuelos de los que comentamos hace rato. Wet point, el segundo es vuelo para fotogrametría y el tercero es como para vuelos de tipo generar modelos de elevaciones, generar modelos en 3 dimensiones de ciertas determinadas edificaciones o zonas que queremos trabajar. Ya aquí esto es configuración del vuelo, lo que hablamos hace rato, el estado de la barra, tipo de vuelo que voy a hacer, la alarma de proximidad, que siempre la vamos a tener presente. Con esto hay que tener mucho cuidado, porque hay este tipo de aeronave siempre te va a decir si tienes alguna aeronave cerca. No importa el tipo de aeronave que sea, estamos hablando de aeronaves, desde aeronaves comerciales hasta otros drones. Siempre te lo va a avisar, hay que estar pendiente de eso. La cantidad de satélites, igual, esto es un poco redundando en lo que conversamos anteriormente. Ok, aquí estamos en cómo planificar un vuelo. Una vez que entramos, vamos un poco atrás para comentarles. Ok. Una vez que entramos aquí a misión de vuelo, para generar un plan de vuelo, él me va a dar esta opción. Si yo voy a hacer cartografía, tengo que buscar este que dice mapping. Una vez que tengo eso, él me va a aparecer una pantalla de este tipo. Ojo, es importante tener el equipo conectado a internet si no hemos generado previamente el plan de vuelo, para que podamos cargar las imágenes de satélite en el controlador. Yo pincho el sitio donde voy a hacer el plan de vuelo, supongamos, pinchamos y va a aparecer esto.
Esto es un cuadro estándar que él te da. Eso no significa que se va a hacer en el plan de vuelo. Yo después, pinchando cada uno de los vértices de estos, puedo adaptar esa superficie o esa área a lo que yo quiero. Y si necesito colocar algún vértice más, con darle a más, voy creando más vértices para poder llevar el área a lo que yo realmente quiero levantar. Después él me va a pedir el tipo de cámara, como lo vimos. Aquí estamos hablando de que esto estaba volando con una H20, una serie H20 en el modo gran angular. En el caso de su cámara, pues tenemos la opción de la gran angular y de la térmica. Una vez que tengo eso determinado, fíjate que aquí, ok, una vez que tengo eso definido, voy a definir la altura a la cual voy a hacer el vuelo y la velocidad. Yo puedo o no variar esta velocidad. Él automáticamente me calcula una velocidad en función de la cantidad de líneas de vuelo que tengo y la altura que voy a tomar, pero yo puedo variar esto. Yo no recomiendo variar esto. Conozco mucha gente que lo varía porque dice que de acuerdo a la latitud donde está, ellos tienen una mejor manera de calcularlo. Yo no estoy completamente convencido de eso. Y luego entramos a la parte de setting avanzado y es donde voy a dar los solapes. En todos los aparatos de DJI, el primer solape que aparece siempre es el lateral, no es el frontal, siempre es el lateral. Entonces aquí tienes el solape lateral 70% y de frontal 80%. Aquí abajo lo que hablamos, el margen de seguridad que tengo después del área que yo haya definido para no tener zonas sin información. Fíjense que aquí él me dio la velocidad y esto sería un plan de vuelo ya listo para ejecutar. La ejecución del plan de vuelo es recomendable verificar el funcionamiento correcto de los tres componentes, configurar las coordenadas de alta exactitud para el DRTK2 en el caso de que lo necesite. Si yo voy a colocar las coordenadas y la altura que me está dando el punto de coordenadas elipsoidal, debo sumarle 1.8 metros, que es lo que mide el bastón ese, a la altura que estoy colocando. Si es elipsoidal, si es ortométrica, la dejamos igual. En lo posible tratar de tener el dron a la vista y apuntando el control hacia donde está el dron. Tener en cuenta los valores de velocidad del viento y las condiciones climáticas. En zonas montañosas es recomendable volar lo más temprano posible para evitar ráfagas de viento, eso lo saben ustedes mejor que yo, y no llevar al dron al límite de alcance de su radio, que es lo que comenté hace rato. Si vemos que son zonas muy extensas, pues ir haciendo adquisiciones en bloques secuenciales para poder diseñar mejor una red de control y poder tener diferentes posiciones de RTK. La fotografía de cada misión deben solaparse en un mínimo de un 20%. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una superficie muy grande y no la puedo hacer en un solo vuelo y voy a hacer un par de bloques, esos dos vuelos deben solaparse entre sí mínimo 20% para yo poder después vincular en postproceso esos dos vuelos. Y buscar los puntos y despegues de aterrizaje en la zona más alta. ¿Esto por qué? Para evitar las interferencias que te puedan ocasionar edificaciones e incluso montañas en la telemetría entre el dron y el controlador. Esto es el caso de la actualización de los firmware, que hay que verificarlo normalmente. Tienen que descargarse la aplicación de DJI para que cada vez que vayan a volar, si no usan el dron constantemente, antes de salir a campo vean que esté en la última versión del firmware, tanto el dron como el controlador y el RTK. Y la recomendación es que comiencen con planes de vuelos pequeños, revisar las distintas configuraciones disponibles, tengan en lo mayor posible claro el flujo de trabajo, revisar siempre el estado de todos los componentes del equipo, mantener el firmware actualizado, revisar condiciones meteorológicas, no forzar en condiciones meteorológicas adversas, analizar las condiciones del terreno antes de volar para poder realizar una planificación adecuada y aplicar la mejor metodología posible, y siempre tener todas las precauciones del caso.